Si a los famosos que salen en portadas de revistas les gusta tanto Photoshop, es sin duda porque este programa permite hacer verdaderos milagros a la hora de retocar un retrato. Arrugas, granos, cicatrices, nada se le resiste a Photoshop y como por arte de magia desaparecen a golpe de clic. Me llamo Gorkareta y trabajo como diseñador web freelance. En la lección de hoy del curso completo gratuito de Adobe Photoshop vamos a aprender a utilizar esas herramientas de retoque que no sirven únicamente para corregir esas imperfecciones de la piel, sino que tienen muchas más posibilidades. Si quieres seguir aprendiendo a utilizar Photoshop, te recomiendo que te suscribas a mi canal. Aún quedan muchas lecciones jugosas de este curso y no te las puedes perder. Y ahora vamos a aprender a utilizar estas herramientas que acabo de comentar, así que lo primero que vamos a hacer es ir al ordenador y descargarnos esta imagen que tenemos en pantalla. La abrimos en Photoshop y la primera herramienta que vamos a aprender a utilizar hoy es el tampón de clonar, que es esta de aquí. Lo podéis seleccionar también con el atajo de teclado pulsando la tecla S. Tenemos el tampón de clonar seleccionado, veis en las opciones de herramienta que podéis seleccionar, igual que en el caso de los pinceles, un tamaño y una dureza, y también formas y opciones igual que tendríais con la herramienta pincel. Lo hacemos más grande y si ahora intentáis sobre el lienzo pintar como si pintaseis con un pincel, veis que lo primero que os va a salir es este aviso diciendo que no habéis elegido un punto de origen para el tampón de clonar. Cerramos el aviso porque el tampón de clonar, ¿qué es lo que hace? Pues nos copia una parte de la imagen en otra parte de la imagen. Y lo primero que necesitamos con esta herramienta es decirle qué parte de la imagen queremos que nos copie, o sea, cuál es el origen que queremos tomar como referencia para el tampón de clonar. Para seleccionar ese origen, pulsamos la tecla Opción del teclado en Mac o Alt en Windows. Veis que nos cambia el cursor, ahora lo tenemos pulsado, ahora no, ahora sí, ahora no. Cuando lo tenemos pulsado, el cursor toma la forma de una especie de objetivo, entonces teniéndolo pulsado, pinchamos en un punto, por ejemplo, en lo alto del molino este de aquí, y hacemos clic, y ahora veis que en el cursor nos aparece la forma de la zona superior del molino, y si pinchamos y empezamos a pintar, lo que nos está haciendo es copiarnos la parte de la imagen que habíamos tomado como referencia. Veis también, yo estoy pintando en la parte de arriba, en el cielo, y si os fijáis abajo, en la zona de hierba, aparece un segundo cursor que nos indica qué parte de la imagen estamos copiando. Es muy útil tener este segundo cursor como referencia para saber lo que estamos copiando. Y si, por ejemplo, ahora tomáramos como punto de referencia esta zona de aquí y empezamos a pintar aquí, veis que el cursor de abajo, cuando llega al límite izquierdo de la imagen, pues deja de pintar porque no hay nada más que copiar a la izquierda. Vamos a deshacer y vamos a utilizar el tampón de clonar para eliminar los molinos de viento de la imagen. Entonces hacemos zoom, tomamos como referencia esta zona de nubes, por ejemplo, y empezamos a pintar. Y veis que según pintamos, pues estamos pintando con los mismos píxeles que hay en esta parte de las nubes sobre el molino. ¿Qué tiene de malo esta forma de trabajar? Pues que es una forma destructiva. Nos estamos cargando la información que había en la capa de fondo y si en algún momento queremos recuperar los molinos que había en la capa de fondo, pues no podríamos porque hemos pintado por encima en la misma capa. Vamos a deshacer, vamos a crear una capa nueva vacía encima de la capa de fondo y si os fijáis en las opciones de capa, bueno, vamos a aprovechar para ver las opciones de capa. Por un lado está, como hemos visto antes, la forma del pincel. Por otro lado hay modos de fusión, podríamos cambiar el modo de fusión con el que estamos pintando con el tampón de clonar. Si tenéis dudas sobre qué es un modo de fusión, os recomiendo que veáis la lección sobre el modo de fusión en este mismo curso. Por otro lado, la opacidad y el flujo del tampón, que funcionan igual que funcionan en el caso de la herramienta pincel. Por otro lado está la opción alineado, que vamos a ver un poco más adelante lo que es. Y lo que nos interesa ahora es el desplegable de muestra, en el que elegimos qué es lo que queremos que nos tome como referencia para copiar. Por defecto esta capa actual, que lo que hará será copiarnos los píxeles de la capa que tengamos seleccionada. Podemos seleccionar, si no, todas las capas, que nos va a copiar los píxeles de todas las capas. O podemos seleccionar también la capa activa y las capas que están por debajo de ella, las capas inferiores. Vamos a elegir en este caso todas y vamos a pintar en la capa vacía. De esta forma ahora estaremos pintando en la capa superior y veis que si la capa 1, que le vamos a llamar eliminar molinos, podemos ocultarla y mostrarla y veis que contiene píxeles con, en este caso por ahora, con la zona de las nubes. Vamos a seguir pintando aquí en esta zona con un tamaño del tampón un poco más pequeña. Podemos cambiar en cualquier momento el punto de origen pulsando la tecla Opción en Mac, Alt en Windows y pintamos. Veis que lo que estamos haciendo es copiar píxeles de ciertas partes de la imagen
y pintamos con esos píxeles que estamos copiando. Y los píxeles se nos copian tal cual son, no hay ningún cambio. Luego veremos que hay otras herramientas posiblemente mejores para esto. Aquí que los molinos son más pequeños, cambiamos el tamaño. Veis que continuamente estamos tomando nuevos puntos de referencia desde los cuales queremos copiar. Aquí, por ejemplo, cogemos este punto y pintamos por aquí. Aquí cogemos esta parte, la separación entre el monte y el cielo, y pintamos por aquí. Podéis cambiar el tamaño del pincel dependiendo de las zonas sobre las que queráis pintar. Pues si son más grandes, pues es seguramente conveniente utilizar tamaños de pincel más grande, igual que la dureza del pincel. Pues en este caso es conveniente utilizar pincel no muy duro para que no se note mucho los contornos del pincel. Y con esto ya estaría. Veis aquí, podemos ocultar o mostrar la capa eliminar molinos. Y veis que fácilmente hemos eliminado los molinos de viento de esta imagen utilizando el tampón de clonar. Vamos a descargarnos ahora esta otra imagen para explicaros otra opción del tampón de clonar. La abrimos en Photoshop, es una imagen con un montón de cuencos de frutos secos y frutas desecadas. Y quiero usar esta imagen, vamos a hacer más grande el tamaño del tampón, para que veáis que es esta opción que por defecto viene seleccionada de alineado en las opciones de la herramienta tampón de clonar. Estando esta opción seleccionada, si ahora mismo tomamos pulsando la tecla opción en Mac, Alt en Windows, pulsamos aquí encima de las almendras, nos colocamos después encima de estos kiwis y empezamos a pintar, nos pinta, como era previsible, las almendras. Si ahora soltamos, bajamos y nos vamos al cuenco de estas frutas rojas que tiene por debajo, lo que nos va a pintar son los frutos secos que había en el cuenco debajo de las almendras. Sin embargo, vamos a deshacer. Ahora desactivamos la opción alineado, volvemos a tomar como referencia el cuenco de almendras, pintamos sobre los kiwis y ahora al soltar el ratón y volver a pintar sobre otro punto, va a volver a empezar a pintarnos otra vez las almendras. En vez de lo que tenía justo debajo, empieza otra vez desde el punto de inicio. Así que cada vez que soltemos el ratón y volvamos a pintar en otro punto, va a empezar siempre de cero, desde el punto de referencia, y no va a continuar igual que hacía antes con la opción alineado seleccionada. Nos vamos a descargar ahora esta otra imagen, la abrimos en Photoshop y lo que quiero hacer es clonar. Bueno, aprovechando, veis que ahora mismo, aunque hemos cambiado de imagen, nos sigue tomando como referencia las almendras de la imagen anterior. Así que podríamos pintar en esta imagen también con estas almendras, pintando en una imagen con zonas provenientes de otra imagen. Os comento esto para que lo sepáis, pero no era esto lo que íbamos a hacer ahora. Deshacemos y lo que quiero hacer es copiar una parte de este lado de aquí para completar este otro lado que está mordido. Entonces, igual que hemos hecho antes, vamos a darle a la tecla opción en Mac, Alt en Windows, tomamos como referencia la parte superior del helado. Y si ahora pintamos aquí encima, por aquí más o menos, si os fijáis, queda raro porque el helado de abajo tiene una inclinación diferente a la del helado de arriba. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Deshacemos y hay un panel que vamos a abrir, le damos a ventana origen de clonación, en el que tenemos una serie de opciones adicionales que nos pueden ayudar en estos casos. Una de las opciones es la opción de reflejar. Si pinchamos aquí, por ejemplo, en reflejar horizontal, si tomáramos como referencia este lado, teniendo pulsada la opción de reflejar horizontal, veis que nos va a copiar el helado, pero como si estuviera reflejado en un espejo. Y si en vez de reflejado horizontal tuviéramos reflejado vertical, pues nos va a hacer lo mismo, pero reflejado verticalmente. Nos copia el helado, pero con el palo arriba y el helado abajo. Y tiene otra opción que lo que hace es rotarnos la copia. Si tenemos aquí en el ángulo, le ponemos 90 grados
y copiamos esto de aquí, nos va a copiar el helado girado 90 grados. La cosa es que entre el lado inferior y superior la diferencia de inclinación no es de 90 grados. Deshacemos, ponemos 28 grados. Sé que es 28 porque he probado antes de grabar el vídeo y sé que es la inclinación. Si no, sería cuestión de ir probando hasta dar con la inclinación justa. Y seleccionamos ahora la parte superior del helado. Y veis que nos lo copia. Y hemos arreglado muy fácilmente el helado que aparecía mordido de arriba, de forma que ahora los dos aparezcan completos. Voy a descargarme ahora esta otra imagen en la que aparece una mujer mirando a una carretera en la montaña. La abrimos para ver otra opción de este panel. Vamos a poner la inclinación a 0. Y otra cosa que podemos modificar es la escala. Vamos a cambiar aquí el valor de la escala, vamos a ponerlo a 50%. Vamos a crear una capa nueva. Vamos a tomar como referencia los pies de la mujer. Vamos a pintar aquí con el tampón de clonar y veis que nos hace una copia de la mujer más pequeña para que parezca que está aquí en la zona inferior de la carretera. Si queremos ahora que la mujer nos aparezca, por ejemplo, en esta zona de la carretera, que es más lejana, ponemos en escala 18%, aprovechamos y también lo vamos a reflejar horizontalmente, tomamos como referencia los pies de la mujer y pintamos aquí y veis que nos ha hecho una copia de la mujer. Si quisiéramos ahora podríamos eliminar los píxeles que nos ha copiado y que nos sobrarían. Vamos a hacer una máscara sobre esta capa y con el pincel pintamos encima. Tampoco vamos a hacerlo muy fino, pero vamos, si quisierais podríais esmeraros más con la máscara. Y aquí lo mismo con esta. Lo estoy haciendo de aquella manera. Esto, si fuera un trabajo de verdad, pues habría que hacerlo con más mimo, como he dicho. Y veis de qué forma tan fácil hemos clonado a la mujer, que aparece ahora por duplicado en esta imagen de montaña. La siguiente herramienta de retoque que vamos a aprender a utilizar es el pincel corrector, que es esta de aquí, esta que tiene un icono con una tirita. Las herramientas de este grupo se pueden seleccionar con el atajo de teclado pulsando la tecla J. La tirita es similar al tampón de clonar. También lo que hace es copiar píxeles de zonas próximas para corregir imperfecciones. La diferencia está en que el pincel corrector no copia literalmente píxeles de una parte a otra, sino que ajusta de alguna forma la textura, los brillos, la luminosidad de las zonas para que encajen mejor y sea más natural el resultado. Como la mejor forma de ver cómo funciona es con un ejemplo, nos descargamos esta imagen, la abrimos en Photoshop y si antes habíamos eliminado los molinos de viento con el tampón de clonar, ahora los vamos a eliminar con el pincel corrector. El pincel corrector tiene en las opciones de herramientas prácticamente las mismas opciones que el tampón de clonar. Podemos cambiar el tamaño y la dureza del pincel, vamos a hacerlo más grande. Y como en el caso del tampón de clonar, si pinchamos, lo primero que nos va a decir es que elijamos un punto de origen. Le decimos que OK, tomamos un punto de referencia y empezamos a pintar. Y si os fijáis, no está copiando literalmente el cielo de arriba, sino que está integrando una parte de la imagen en la otra. Vais a verlo más claramente ahora cuando intentemos borrar la cabina del teleférico, que al acercarnos aquí nos está creando esta zona oscura de transición que no estaba en el cielo original. Lo que está haciendo es intentar fusionarlo de la mejor manera posible para que no se note una transición. Vamos pintando. Y veis lo fácilmente que hemos eliminado el teleférico con la herramienta pincel corrector. Vamos a ver ahora una herramienta muy similar al pincel corrector, que es el pincel corrector puntual. Lo seleccionamos y vamos a ver cómo funciona con la foto de esta chica que nos vamos a descargar. La abrimos en Photoshop, veis que es un primer plano de una chica que tiene pues tiene aquí una especie de verruga, tiene unas pecas que vamos a corregir con el pincel corrector puntual. El pincel corrector puntual funciona de forma similar al pincel corrector. También va a corregir zonas de la foto basándose en zonas próximas de la imagen, pero sin ser una copia literal de los píxeles como hace el tampón de clonar. A diferencia del pincel corrector, el pincel corrector puntual no necesita un punto de origen. Entonces, si ahora seleccionamos aquí, hacemos más grande el tamaño del pincel y pintamos sobre una zona, por ejemplo este lunar de aquí,
Veis que al pintar, cuando empecéis a pintar, os va a aparecer una zona negra, cubrís con la zona negra el lunar y el lunar desaparece. Lo que ha hecho Photoshop ha sido generar píxeles en la zona que hemos seleccionado a partir de los píxeles que tiene alrededor. Entonces, de esta forma, pues es muy fácil. Esta verruga, por ejemplo, no hay más que pintar encima de ella y Photoshop, a partir de la zona que rodea la verruga, va a generar nuevos píxeles en los cuales pues tiene una textura similar a las zonas adyacentes. Veis que esta herramienta es una maravilla para corregir imperfecciones de la piel, no hay más que pintar por encima y, como por arte de magia, desaparecen. He dicho que lo que hacía Photoshop era tomar como referencia los píxeles de las zonas alrededor de la zona en la que hemos pintado. Que haga esto de una forma o de otra va a depender de una de estas tres opciones que podemos elegir, o según el contenido, o crear textura, o ajustar a entorno. Para ver mejor la diferencia entre una de las tres opciones que nos da a elegir esta herramienta de pincel corrector puntual, vamos a descargarnos esta foto en la que hay unas nueces sobre un mantel, la vamos a abrir en Photoshop y lo que vamos a hacer es, igual que antes hemos eliminado la verruga de la cara de la chica, vamos a intentar ahora eliminar esta nuez del mantel con cada una de las tres opciones que nos da la herramienta. La primera opción, según el contenido, vamos a pintar la nuez, lo que hace es seleccionar píxeles en las zonas alrededor del borde de esta selección que hemos hecho para intentar con esos píxeles circundantes generar los píxeles de la zona interior de la selección. Esto es lo que nos haría. No es perfecto, pero bueno, es más o menos pasable, dada la complejidad de la textura de fondo, pues más o menos pues la nuez ha desaparecido. Deshacemos y vamos a seleccionar la segunda opción, que es crear textura. Esto lo que nos va a intentar hacer es generarnos una textura en la zona seleccionada, una textura similar a la textura que tiene alrededor, pero conservando los colores. Soltamos. El resultado no es nada bueno, pero vamos, lo que está intentando hacer es crearnos una textura como similar a la textura del tejido de fondo, pero con los colores de la nuez. Pues igual para algunas cosas os puede venir bien, pero vamos, no creo que sea lo ideal. Deshacemos y vamos a ver la última opción, que es ajustar entorno. Y esta opción va a intentar también generar los píxeles de la zona seleccionada a partir de los píxeles que tiene alrededor, pero lo hace de otra forma, intenta integrar la zona de alrededor en la selección, pero copiando zonas. Aquí, por ejemplo, pues veis que aparece el contorno del cascanueces aquí. Dependiendo de la imagen, pues será mejor utilizar una opción u otra. Aquí lo mejor es que probéis y utilicéis la que mejor os convenga en cada situación, que no va a ser siempre la misma. A veces os va a dar mejor una y a veces otra. Y vista esta herramienta, vamos a ver ahora otra herramienta de retoque muy útil, que es el parche. Esta de aquí, herramienta parche. Para aprender a utilizarla, nos descargamos esta imagen de un barco, la abrimos en Photoshop y vamos a ver cómo funciona la herramienta parche. La herramienta parche, igual que las otras herramientas que hemos visto hasta ahora, lo que nos hace es generarnos píxeles en una zona de la imagen a partir de píxeles de otra zona de la imagen. Pero a diferencia de las otras herramientas que hemos visto ahora, no funciona como un pincel, sino que funciona haciendo selecciones. Entonces, seleccionamos el barco, tenemos la selección hecha, y ahora si pinchamos y arrastramos, veis que nos aparecen dos selecciones, la original a la izquierda y a la derecha, según vamos moviendo, veis que nos aparece en la zona de la izquierda lo que estamos viendo en la selección de la derecha. Soltamos y veis que nos ha desaparecido el barco. Deshacemos y ahora aquí arriba en las opciones de herramienta veis que hay dos opciones, origen y destino. Al tener origen seleccionado, si pinchamos y arrastramos la selección, lo que va a hacer es copiarnos en la zona de origen los píxeles de la zona en la que hemos soltado la selección, y si elegimos destino nos va a hacer lo contrario. Pinchamos y arrastramos y lo que hace es duplicarnos el barco en otra zona de la imagen. Deseleccionamos y veis que el resultado pues, es bastante bueno, no es perfecto, pero bueno, es bastante bueno y sobre todo ha sido súper sencillo de hacer. En el mismo grupo de herramientas que pincel corrector y parche, hay otra herramienta que es pincel de ojos rojos. La seleccionamos
Esta herramienta lo que nos hace es corregirnos pues, los ojos rojos que salen a veces en las fotos con flash. Hoy en día la mayoría de cámaras han mejorado y ese efecto de ojos rojos no es tan frecuente como era antes, pero bueno, puede ser que siga apareciendo o que tengáis una foto antigua en la que sigan saliendo ojos rojos y que la queráis corregir. Imagino que sabéis a qué me refiero con ese efecto de los ojos rojos, pero por si no lo supierais, esta foto sería un ejemplo de esos ojos rojos creados por un flash de una cámara de fotos. Vamos a copiar esta imagen en Photoshop, hacemos zoom y la herramienta pincel de ojos rojos funciona de forma tan sencilla como haciendo clic en la zona del ojo rojo y veis que fácilmente nos ha corregido este defecto en la imagen. En este caso nos ha funcionado con los valores por defecto de la herramienta sin ningún problema, pero tal vez podría haceros falta ajustarlo, podéis cambiar el tamaño de la pupila o la cantidad de oscurecimiento de la zona roja, para que os la haga más oscura o menos oscura en función del efecto ojos rojos que tenga vuestra imagen. Y para terminar la lección de hoy vamos a ver otro grupo de herramientas que también son muy habituales a la hora de retocar imágenes. Y son estas herramientas de aquí. La herramienta sobreexponer, subexponer y esponja. Y para ver cómo funcionan nos vamos a descargar la imagen de este señor. La abrimos en Photoshop y lo primero que vamos a hacer va a ser duplicar esta capa para hacer los cambios en la capa superior y no perder la imagen original del hombre. Y la primera herramienta de las tres que vamos a ver es subexponer, que es esta de aquí. Lo que nos hace subexponer es oscurecernos zonas de las imágenes. Funciona como un pincel, podemos seleccionar tanto el tamaño como la dureza del pincel. En exposición seleccionamos la intensidad con la que queremos que actúe esta herramienta. Para que veáis el ejemplo, si ahora pinto, pues nos oscurece la imagen. Si en exposición lo pusiéramos al máximo, pues el efecto sería mayor. Y si lo pusiéramos al mínimo, pues el efecto sería menor. Y aparte podéis elegir si queréis que os oscurezca los medios tonos, las iluminaciones o las sombras. Si tenéis, por ejemplo, seleccionado sombras y queréis que os oscurezca el fondo blanco de la imagen, pues no va a hacer gran cosa porque está actuando sobre tonos oscuros, no sobre tonos claros. Y en esta zona, como no hay tonos oscuros, no está haciendo nada. En cambio, si eligierais iluminaciones, veis como ahora sí que os oscurece el fondo. Y medios tonos, pues son tonos intermedios entre zonas oscuras o zonas claras. Entonces, ahora con la herramienta subexponer seleccionada, vamos a oscurecer ciertas partes de la imagen. Aquí, por ejemplo, veis que según pintamos pues nos va haciendo más oscuras algunas zonas. Vamos a ponerle más oscuro el pelo, elegimos sombras. Y así es como funcionaría la herramienta subexponer. Por el contrario, sobreexponer hace justo lo contrario, lo que hace es aclararnos partes de la imagen. Igual que en la otra, podemos cambiar el tamaño del pincel, podemos cambiar la intensidad de la exposición y podemos decir si queremos que actúe sobre las sombras, sobre las iluminaciones o sobre los medios tonos. Podéis ir pintando sobre la imagen según lo que queréis hacer con ella. Aquí, por ejemplo, en los ojos hacemos el pincel más pequeño. Podéis aclararle la parte blanca del ojo. Hacemos lo mismo con este. Y la tercera herramienta que habría en este grupo sería la herramienta esponja, que lo que hace es saturarnos o desaturarnos la imagen. Por defecto está desaturar. También podemos cambiar la intensidad con la que va a funcionar la herramienta. Vamos a cambiar el tamaño y si está en desaturar y pintamos con la herramienta, lo que nos va a hacer va a ser quitarnos color de la imagen. ¿Veis? Que si pinto, las zonas en las que pinto, pues se nos van quedando en blanco y negro. Deshacemos y lo que vamos a hacer va a ser lo contrario. En vez de desaturar, saturar. Y vamos a darle más color a los ojos. ¿Veis cómo ahora el color de los ojos está más saturado? Y en el otro vamos a hacer lo mismo. No es que el cambio sea espectacular, pero sí que veis que la saturación de los colores ahora es mayor.
nos alejamos y veis los cambios que hemos hecho en la imagen con estas tres herramientas. Bueno, aquí acaba la lección de hoy. Hemos visto diferentes formas de retocar una imagen. Ahora lo que os recomiendo es que practiquéis con vuestras propias imágenes, que es la forma de aprender. Si os ha gustado este vídeo, os recomiendo que os suscribáis a mi canal para poder seguir el curso y nos vemos pronto en la siguiente lección.